Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio para el estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos este periodo para estudiar las Escrituras. Qué bendición son tus palabras que penetran en nuestro corazón y nos transforman, cambian nuestra manera de pensar y de sentir, nos inspiran y nos impulsan. Pedimos que eso sea una realidad en esta ocasión. Danos tu Espíritu Santo, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos de vuelta con el estudio del libro de Hechos. Los apóstoles le hicieron esa pregunta tan importante al Señor Jesús. Y vamos a ver la pregunta y la respuesta que les dio el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que le dijo Jesús en respuesta a los discípulos es, me seréis testigos. Esta es una expresión bastante interesante porque un testigo es una persona que ha visto personalmente, ha tenido una experiencia. Y esa experiencia se la puede relatar a otros. Así que cuando, por ejemplo, en un juicio llaman a los testigos, los llaman porque son personas que estuvieron presentes cuando el hecho ocurrió. Jesús le dijo a sus discípulos, a todos los que estaban ahí reunidos, me seréis testigos. Y eso es un mensaje para nosotros también. Porque, queridos hermanos, nosotros también hemos sido testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que actúa en la vida de todos sus creyentes. Dios nunca está callado y nunca está ausente de nuestras vidas. Y nosotros hemos visto a través de los años cómo nuestra experiencia con Dios ha ido en aumento, porque Dios ha actuado y nos ha mostrado su amor y su poder en nuestras vidas. Desde que comenzamos a caminar en la fe, cuando empezamos a leer el Evangelio, cuando empezamos a entender los estudios, las promesas, las enseñanzas de Dios, que floreció en nosotros la fe, que nos atrevimos a creer que todas esas promesas también eran para nosotros. De ahí en adelante comenzamos a caminar en el Señor. Y en muchas ocasiones que hemos tenido pruebas y dificultades, hemos ido a Dios para orar y pedirle en oración al Señor que se acerque a nosotros, que actúe en nuestras vidas, que nos ayude, que nos dé ideas, que nos dé ánimo, que nos hable al corazón. Y en muchas ocasiones nosotros hemos visto y hemos experimentado la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de las personas por las cuales nosotros hemos orado y por lo tanto somos testigos. Y ese es el tipo de persona que Dios necesita para compartir el Evangelio. Él dijo, me seréis testigos. Nosotros somos esos testigos. Hemos presenciado la obra de Dios en nuestras vidas y por lo tanto tenemos una labor muy importante que hacer. Pero Jesús también le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Imagínense, hermanos,
Cuando los discípulos escucharon eso, se sintieron animados porque dijeron, exactamente eso es lo que nosotros necesitamos. El mismo Espíritu que nos acompañó cuando antes hacíamos la obra del Evangelio, también nos va a acompañar hoy en día. Nosotros necesitamos también recibir ese poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la tarea de compartir el Evangelio no la podemos hacer en nuestro propio poder. No tiene nada que ver con nuestra habilidad de ganar y convencer a las personas, sino que es el poder de Dios. El compartir el Evangelio es el poder de Dios que actúa en la vida de las personas. Y una tercera cosa que les dijo Jesús a los discípulos, que ese poder y esa labor de ser testigos la iban a realizar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. De hecho, que cuando Jesús todavía estaba con ellos, les ilustró esa manera de predicar el Evangelio. Él vino para predicar el Evangelio al pueblo de Israel, pero en cada ocasión que Él tuvo, Él se detuvo para también compartir el Evangelio con personas que no eran de Israel. Piensen, por ejemplo, cuando los discípulos regresaron al pozo de Jacob y encontraron a Cristo hablando con aquella mujer. Piensen en Jesús respondiendo a aquella mujer sirofenicia que le pidió que le diera una bendición. Jesús les demostró a ellos que las bendiciones de Dios no eran solamente para aquellas personas que son de nuestro grupo o del pueblo de Israel. No son para las personas buenas, sino es para todo el mundo. Y por eso Jesús dio la parábola del buen samaritano, aquella raza de gente tan despreciada y tan odiada por el pueblo de Dios, por los judíos. Para ellos también era el Evangelio. O sea que Cristo le dijo a los discípulos que ellos debían de continuar esa obra de tumbar paredes que dividen a la gente entre los que son de Dios y los que no son de Dios. A los ojos de Dios, todos son de Él. Él ama a todas las personas. Cuando nosotros vamos en nuestro auto o vamos en un autobús y vemos por la calle a tanta gente y a veces vemos a los indigentes y vemos a la gente que se ven de mal comportamiento y pensamos que esa gente está tan alejada de Dios y son enemigos de Dios, a ellos Dios quiere también. Jesús nos ha pedido a nosotros que seamos los testigos de Él para decirle a personas como esas lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la forma como Él nos ha transformado a nosotros y prometió que nos iba a dar su poder para poder alcanzar esos corazones y en parte para tumbar nuestros propios prejuicios y despertar en nosotros amor y compasión por todos los hijos de Dios. Así que debemos ser testigos de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y debemos de predicar en Jerusalén, nuestro vecindario, en Judea, las áreas alrededor de nuestro vecindario, en Samaria, a cualquier persona que está lejos de Dios y que pensamos que esa persona jamás va a convertirse y a entregar su vida a Dios. Y por todo el mundo, en realidad, a toda persona que Dios nos pone en nuestro camino para que seamos testigos de su amor, de su poder transformador, del perdón que Él le ofrece a los seres humanos, de la aceptación que Él le ofrece a todos los que se vuelven a Él y de aquel amplio seno de Dios que es lo suficientemente amplio para recibir a todo el mundo. ¡Qué trabajo tan maravilloso nos ha dado Dios a nosotros! Que seamos sus testigos, que seamos receptores del poder del Espíritu Santo y que donde quiera que estemos, compartamos su amor con el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga.